TVU, Televisión de la Universidad de Concepción, presenta Medios UDEC. Decimosegundo capítulo de esta segunda temporada de Medios UDEC. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de este programa donde confluyen los medios de comunicación de la Universidad de Concepción. El día de hoy vamos a abordar diversas temáticas que han sido importantes, han sido relevantes en esta semana informativa. Y para eso lo vamos a hacer con un panel de lujo. Quiero saludar a mis compañeros de los distintos medios, comenzando por el editor general de Diario Concepción, Silvanio Mariani. ¿Qué tal, Silvanio? ¿Cómo te va un viernes más reunidos acá en TVU? Así es. Hola, Galo. Un gusto, un abrazo grande también para los colegas del panel. Que ahí está Sebastián en su inauguración, por decirlo de alguna forma. Falta su debut. ¿Cierto? Y bueno, aquí estamos para comentar la semana noticiosa, como siempre, bastante intensa. Y aquí vamos una vez más. Gracias, Silvanio. Saludar también al editor general de Diario La Discusión en Chillán, Pedro Vicario, también nos acompaña. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Sí, ya vamos a saludar a Pedro, pero antes quiero saludar a Sebastián Enríquez, quien es la nueva incorporación de noticias.udec.cl. ¿Qué tal, Seba? Un gusto tenerte también en este programa. Hola, Galo. Igual un gusto saludarte. Así es, pues soy el último fichaje, me siento como Messi llegando al Paris Saint-Germain. ¿Ah? Nada, pues, me incorporé y un gusto participar acá en el panel con periodistas de tanta trayectoria acá como Silvanio, Pedro, tú mismo. Bueno, así como Messi, una tremenda incorporación, también Sebastián, un tremendo profesional que se une a los medios UDEC. Ahora sí, saludo a Pedro, estamos en esta modalidad híbrida, en el estudio de TVU, pero también conectados con nuestros compañeros en distintos lugares, y Pedro está en Ñuble. Ahora sí, Pedro, ¿cómo estás? Solamente nos falta chequear el audio. Sí, ahora sí, sí, se me cayó la señal, parece que en Chillán tenemos problemas, cruzar la cordillera de la costa, la señal de internet. Pero aquí estamos, muchas gracias por la invitación y para contarles, ¿cierto?, lo que está ocurriendo en esta zona del territorio. Bueno, muchas gracias, Pedro. Vamos de lleno a lo que nos convoca. Partimos con el tema de la salud. Hartas informaciones en esta semana. Fase 4 para la mayor cantidad de comunas de del Gran Concepción, bien digo. También la dosis de refuerzo. Comenzó el proceso de vacunación con la tercera dosis en Chile. Y además, el día de hoy tuvimos visita del ministro Enrique París a nuestra zona. Estuvo en distintas comunas, evaluando también el comportamiento de la gente en torno a la vacunación. Lo valoró de manera bastante positiva. Silvanio, tenemos hartas novedades en el ámbito de la salud esta semana. Así es. Bueno, vamos de menos a más, afortunadamente, y tenemos ya 18 comunas, si no me equivoco, ya en la fase 4, ¿cierto?, de apertura. Por lo tanto, casi un poquito más de la mitad de las 33 comunas de la región en esa etapa del plan paso a paso. Y ninguna comuna en cuarentena. Eso habla bien, por un lado, por la vacunación, por otro, por la gran mayoría de los habitantes de la zona que se han portado en forma adecuada, ¿cierto? Salvo excepciones como ocurre en todo lado. Eso es bastante positivo. El comercio ha celebrado, los deportes han celebrado, el sector gastronómico, casas noturnas, un largo etcétera, centros de educación, colegios, universidades, en fin, vamos retomando paso a paso la normalidad que teníamos antes de la pandemia. Eso es muy positivo y los factores que nos llevaron a eso son, como lo mencioné, por una parte el autocuidado, el reconocer que estamos en pandemia, que tenemos que cuidarnos todas y todos, y por otro lado, la vacunación. ¿Y qué implica la fase 4? La gente se pregunta muchas veces, bueno, ¿qué diferencia hay entre la fase 3 y la fase 4? Más que nada es mayor número de personas en los espacios públicos, restaurantes, estadios, centros de cultura, etc. Eso conviene recordar
que la fase 4 no implica que no debamos estar, por ejemplo, con el pase de movilidad. El pase de movilidad sigue siendo una exigencia para ingresar a determinados espacios. Recordemos eso, como también seguimos con el toque de queda, certo? Isso é muito positivo. E a propósito da vacunação que mencionavas, Galo, esta semana começamos com a terceira dose, ou a dose de reforço, que também ha generado certa polêmica. Algumas pessoas, uma minoria, que todavia questionam, têm dúvidas sobre a importância ou por que temos que tomar uma dose de reforço. Bueno, por distintos motivos. Assim os especialistas han recomendado, entre ellos, porque as vacunas, como qualquer vacuna, com o tempo, reduz sua capacidade de proteger-nos, claro, por decirlo assim, de proteger-nos frente a ameaças externas, frente a vírus, etc., bactérias, etc. E, por lo tanto, esse é o principal motivo de uma dose de reforço. Um comentário muito interessante que depois podemos volver. Por ejemplo, la cantidad de personas que han tenido COVID-19 y son asintomáticas. Claro, efectivamente, pero también es importante observar la cantidad y el número de personas que han tenido COVID-19 graves y que han fallecido, y que son la esmagadora, abrumadora mayoría, son personas que no han sido vacunadas. Y hoy, por lo tanto, llenan os hospitais ou, por desgraça, morrem massivamente. São pessoas que não han aceitado por distintos motivos ou porque não han tenido possibilidade de ser vacunados. É dato que nos deixa... Y un dato, Silvanio, súper importante para nosotros también, que hemos estado llamando constantemente a vacunarse, ¿cierto? A tomar esta medida que tiene que ver con el cuidado de la salud pública. Seba, hemos tenido una baja en los casos, por ejemplo, los casos activos siguen bajo la línea de los 500 por cuarto día consecutivo. Hoy se registraron 452 pacientes contagiantes, no se informaron tampoco nuevos fallecimientos por causas asociadas a COVID-19. En la región tenemos un total de 2.582 personas que han perdido la vida, pero en las últimas 24 horas no se registró persona fallecida por esto. Las cifras son buenas, pero tampoco buenas, digamos, desde el punto de vista de cómo veníamos, ¿cierto? Pero no tiene que ser eso un llamado a relajarnos. Vienen las fiestas patrias y hay varias dudas en torno a lo que podría ocurrir los próximos meses. Sin duda, la situación es buena cuando uno se compara con principios de marzo, ¿cierto? Donde había más de 1.000, casi 1.100 casos diarios. Y ahí sin duda que las cifras que nos comentan ahora son un alivio, ¿no? Pasar a fase 4 después de haber estado varios meses en cuarentena es un alivio. Pero no hay que olvidar que en la región todavía hay casi 300 camas críticas funcionando, operativas con equipos sanitarios, de un total de 90 que había a finales del 2019. Entonces, el sistema sanitario sigue funcionando por sobre su capacidad, sigue habiendo una lista larga de patologías que se tuvieron que postergar para priorizar a la atención COVID. Entonces, claro, son buenas noticias cuando pensamos en marzo, pero todavía estamos con mucho por hacer en cuanto a COVID, todavía queda harto para volver a la normalidad, entonces hay que mantener, ¿no es cierto?, las medidas que decía Silvanio, que están asociadas a la fase 4, que son mascarilla, el pase de movilidad, estas cosas que son muy relevantes porque seguimos aliviados y todo, pero seguimos estando en una condición crítica. Recuerdo al principio de la pandemia, Pedro, que la región de Ñuble, Chillán Viejo, fueron de las primeras también en cuarentena. Hubo un brote masivo. ¿Cómo ha ido evolucionando también la pandemia? ¿Cómo es la realidad en estos días allá en la capital de Ñuble? Sí, efectivamente, Ñuble fue como el patito feo al inicio de la pandemia, en marzo, abril del año pasado. Tuvimos un brote en un gimnasio, se dispararon las cifras, éramos la región con más tasa de contagio en Chile. Afortunadamente, hoy, justamente desde mañana, ninguna de las 21 comunas de la región de Ñuble va a estar en fase 3. Todas las comunas de la región de Ñuble desde mañana sábado van a estar en fase 4, en apertura inicial. Hubo una muy rápida recuperación en la región. Hay muy pocos casos, llevamos ya aproximadamente una semana con menos de 30 casos y no tenemos muertos hace más de una semana también, nuevos fallecidos por la enfermedad.
Así que efectivamente en Ñuble estamos bastante bien con los indicadores. De hecho, es la tercera región del país que tiene también mayor tasa de vacunación. Por lo tanto, en general las cifras son súper optimistas en este territorio. Pero bueno, me cuelgo lo que decían ustedes dos, ¿cierto? Hay que, la voz de la autoridad ha manifestado que es necesario seguir cuidándonos, seguir manteniendo cierto uso de mascarilla, cuidar los aforos, si bien se han ampliado los aforos, todos los restaurantes acá al menos están funcionando con gente adentro, con el pase de movilidad efectiva, como requisito, ¿cierto? Pero evidentemente, pese a los buenos números que tiene la región de Ñuble, también sufrimos cuarentenas muy complejas, cordones sanitarios, y nadie quiere volver a eso. Por lo tanto, el llamado también sigue siendo cierto al cuidado, al autocuidado, a no relajar las medidas, para que se mantenga y, por qué no, dentro de un tiempo más, podamos avanzar a una fase 5, ¿cierto? Nosotros acá en la región, con 2 dosis, llevamos un avance de un 86% y a nivel nacional un 83%. Estamos por sobre la media. Eso fue destacado por el ministro París el día de hoy, recorriendo Tomé, Penco, Talcahuano, en diversas actividades, dentro de muchas otras cosas que también se le preguntaron al ministro, que informó, pero sin duda que son buenas noticias. Quiero proponerles que cambiemos de tema. Hay varias cositas que queremos conversar y esta tiene relación a una de las polémicas de la semana, con las asignaciones para los convencionales constituyentes. Finalmente, ¿cierto?, se ha determinado un monto que vamos a detallar y además todos los gastos involucrados, los viáticos, pero también las declaraciones y el juicio público un poco que se ha generado, Pedro, en torno a la figura de los convencionales constituyentes que están redactando la nueva Constitución. Sí, evidentemente ahí generó polémica, hasta se fue una semana bastante compleja la convención, bueno, ha tenido semanas bastante complejas durante, yo creo que desde que se conformó. Pero este tema en particular generó mucha molestia en algunos sectores en torno a elevar asignaciones que fueron cuestionadas en su minuto al Congreso, ¿cierto? Uno de los principales focos de atención de las críticas a los parlamentarios fue, ¿cierto?, la alta cantidad de dinero que se gastaba en asignaciones, aparte de la dieta, que es bastante también suculenta. Bueno, finalmente se generó esta discusión al interior de la convención y se aprobó al principio el lunes, ayer se ratificó, ¿cierto?, que los convencionales, aparte del sueldo que tienen, que es de 2,5 millones aproximadamente, van a aumentar la dieta de 1,5 millones, como estaba estipulado en un principio, ¿cierto?, a 4 millones de pesos, un poquito más de 4 millones de pesos. Esto, bueno, de una larga discusión, en donde la Comisión de Presupuesto aclaró que esto no se trata de gastos extras, sino que es un reordenamiento de presupuestarios que están asignadas para la convención y un cambio en la forma entonces de rendir estos dineros, de usarlos, ¿cierto? Y eso, bueno, ¿cómo queda dividido este gasto en este gasto de asignaciones? Recordemos, hay que dejar súper claro el punto, no se trata del sueldo, no se aumenta claro, el sueldo. No es para el bolsillo, digamos. Claro, la asignación para tareas propias que son del trabajo de la convención. 40 UTM, con un poco más de 2 millones de pesos, 2.080.000, son para personal de apoyo, o sea, para contratar gente que les permita asesorarse en distintas materias que tienen que desarrollar. 27 UTM, que son 1.400.000, un poquito más de 1.400.000, es para manutención, que quiere decir pasajes, hoteles, transporte, para aquellos viajes que estén justificados evidentemente para labores de la convención. Viáticos que se deben rendir por lo demás, Pedro. Así es, sí, tienen que rendirlo y se tienen que rendir a un comité externo, que también marca una diferencia con respecto a lo que es el Congreso. Aquí se tienen que rendir a un comité externo que va a tener que evaluar, ¿cierto?, ciertos gastos son pertinentes al trabajo que ellos desarrollan. Hay 10 UTM que es para gastos operacionales, de repente si van a un territorio, ¿cierto?, y vienen a hacer una suerte de trabajo con la gente, bueno, tendrán que tener papelería, ya lápices para entregar, para ir tomando ideas, bueno, tiene que ver con ese tipo de cosas. Y hay 5 UTM que son reservadas, ¿cierto?, 260.000 pesos aproximadamente, son reservadas para los convencionales que viven en zonas extremas, no es lo mismo un convencional que venga a Aysén, ¿cierto?, a uno que vaya de Rancagua a Santiago, y para escaños reservados fundamentalmente los representantes de los pueblos originarios, que también por la naturaleza se publicó en un minuto que por la naturaleza propia de su cosmovisión incluso pueden tener un poco más de gasto. No sé, se plantea, por ejemplo, que las reuniones en ciertos grupos de pueblos originarios no duran 3 horas, 4 horas, pueden estar todo el día reunidos, porque es parte de la forma de trabajar que tienen ellos. Entonces eso puede generar algún costo extra. Sí. Y esos son los 4 millones de pesos extra que están puestos, y
sí recalco que va a haber una comisión externa, ¿cierto?, que va a revisar estos montos, al menos así está estipulado en el mandato, y los viáticos, ¿cierto?, los gastos de manutención tienen que ser rendidos, ¿ya? Entonces uno tiene que justificar frente ¿cierto?, a esta comisión en qué gasté, no sé, voy a comer con alguien, bueno, como con uno, quizás no voy a poder presentar una boleta que voy a comer con 10 personas, ¿ya? Entonces, bueno, esto va a ser fiscalizado también para cuidar los recursos, ¿cierto?, que siempre son escasos y son necesarios. Sí, sobre todo en esta época, Seba, porque acá se han dicho muchas cosas, que se cambiaron las reglas del juego, que se está pareciendo esto al Congreso, que es más de lo mismo. ¿Qué te parece toda la polémica en la cual se han vuelto involucrados, que eran o no los convencionales constituyentes? A mí me parece fantástico que haya tal nivel de escrutinio sobre un órgano público que tiene una misión tan grande como escribir la nueva Constitución. Encuentro que tomando en cuenta el sueldo y las asignaciones y todo para funcionar, aún así es menos de lo que se gasta en la Cámara Baja y ni hablar del Senado. Y el nivel de escrutinio tiene que ser alto, así que me parece fantástico que una comisión externa revise los gastos, me parece fantástico que los constituyentes puedan trabajar tranquilos y puedan asesorarse. Ya esto no se trata de que no conozcan su pega, sino que necesitan de pronto contar con una asesoría legal, una asesoría de comunicaciones, una asesoría en gestión, por ejemplo, para reuniones, que es lo lógico cuando se trata de ejecutar y materializar una conversación grande como es hacer la Constitución. ¿Ya? A mí me gusta este nivel de escrutinio, creo que hubiera sido necesario verlo en otros órganos del país que en el pasado han sido vistos involucrados en escándalos de gastos, digamos, o de dineros mal habidos que han sido muy superiores a lo que va a terminar gastando la constituyente. Entonces, lo encuentro una buena noticia en realidad. Empezar a nivelar de aquí hacia arriba, quizás, Silvanio, porque efectivamente hemos visto casos en Chile que han sido terribles, quizás no al nivel de otros países, pero hemos también perdido un poco la capacidad de asombro, creo yo. Acá es el dinero de todos los chilenos y chilenas, y Seba tiene razón en que el escrutinio debiese ser así, la lupa, los medios de comunicación, las redes sociales, todos deberíamos estar atentos de cada peso que gasta el Estado en determinadas labores. Claro que sí, y estoy muy de acuerdo con lo que acaba de comentar Sebastián. Tenemos que revisar y qué bueno que haya un organismo externo que se hará cargo de eso, gastos que deberán ser rendidos. En lo personal, yo no tengo herramientas para decir si estos recursos son poco o son mucho. No lo sé, no estoy ahí. Tendría que revisar, me imagino que se hizo una proyección de gasto y en base a esto se hizo la propuesta que se hizo. Ahora, es importante también, y uno tiene que buscar lo mejor en las peores situaciones, y yo creo que en eso también es importante evitar el exceso de críticas, a veces injustificado, a veces contra la convención. Yo prefiero una convención constitucional imperfecta a no tener ninguna, ¿cierto? Y sería bueno, como comentaba Sebastián, que también ese escrutinio ocurriera con más frecuencia en los otros poderes del Estado. Eso sería maravilloso. Bueno, vamos al último tema que tenemos en este primer bloque, está vinculado al tema medioambiental, ¿cierto? Y a la luz verde que se le dio a Dominga, el proyecto en La Higuera, en el norte del país. Sin embargo, no implica que se comience la construcción, ¿cierto?, de este proyecto, ya que existen algunos recursos pendientes de la Corte Suprema, pero ha puesto nuevamente la temática sobre la mesa, sobre las redes sociales, ¿cierto? Está en la agenda pública también, y en los comentarios de todas las personas y de todos los territorios. Yo creo que ha cambiado tanto también nuestro país, que estos temas ahora es súper importante que se puedan visibilizar desde las distintas esferas. Seba, coméntanos qué fue lo que pasó esta semana y qué ocurre también con la definición de país y de territorio en torno a los proyectos y su efecto en la biodiversidad, en el medio ambiente. Dominga enfrentó un paso, ¿no es cierto? Hace 2 días fue aprobado por el Consejo de la región de Coquimbo el proyecto que implica una mina de hierro, una mina de cobre, y el traslado de esto vía una fórmula tecnológica bien compleja, que se mezcla el concentrado de hierro y de cobre con agua, y se lleva a un terminal portuario que también está asociado al proyecto, donde se separa el concentrado del agua y esta agua se trata. Proyectos súper grandes, son $2.500 millones
aprox implica en su pic de empleo en construcción unas 10.000 personas, a los que hay que sumar unas 25.000 indirectos durante el proceso de construcción. Esto fue lo que se aprobó el miércoles en la tarde, después de una historia que parte del 2006, que es cuando se descubren estos minerales en la comuna de La Higuera, que es en la frontera norte de Coquimbo, de que se desarrolla el proyecto, se rechaza en 2017, se rechaza en una fórmula que le permitió apelar a la minera, ¿ya? Fue un voto bien estrecho en 2017, fue un empate, y al intendente entonces del gobierno segundo gobierno de Bachelet le tocó dirimir este empate, y él dijo que votaba en contra, indicando que a Chile le hacía falta tener un nuevo estándar en el orden medioambiental, ¿ya? Lo que le permitió a la empresa apelar, digamos, y decir, bueno, nosotros queremos ser juzgados con el estándar que hay acá, con las leyes que hay acá, con lo que tenemos, que es lo que correspondería en derecho. Así que lo que ocurrió esta semana fue el último vote, ¿no?, de este balón, donde el Consejo de Coquimbo aprobó por unanimidad, menos una abstención, ¿ya? Ahora esto no significa que el proyecto entre a construcción, no sé, el lunes, ¿ah? Ahí quedan todavía un par de recursos en la Corte Suprema que pueden cambiar, digamos, la condición de domingo. Ahora, ahí falta todavía por ver. Seba, Lo más probable es que se tome un par de meses. El tema se hace mucho más visible por el archipiélago de Humboldt, ¿cierto? Uno de los ecosistemas más ricos del mundo y por la gran biodiversidad que existe en ese lugar. Entonces ha tomado otros ribetes, porque proyectos de este tipo, quizás no de esta envergadura, pero proyectos vinculados a estas materias hay en todo Chile. No sé si igual a Dominga, porque... por eso te digo, no de la misma envergadura. Son 8 islas donde hay una... Esto ha sido denominado las Galápagos chilenas, ¿eh? Son 8 islas ubicadas en una franja de casi 95 kilómetros que hay en Atacama y Coquimbo, que están ubicadas en una surgencia, ¿ya? Y la surgencia es estas corrientes polares submarinas muy ricas en oxígeno, nutrientes, que de pronto se topan con un accidente geográfico y afloran a la superficie y generan una biodiversidad y una riqueza en biomasa enorme. Es lo que tenemos acá en Talcahuano, ¿no es cierto?, lo que genera la península de Tumbes, lo que genera el Golfo de Arauco, por eso esta zona en particular es muy rica en pesca. Entonces, el archipiélago de Humboldt, que no ha sido, digamos, intervenido tanto en el tema pesquero, ha sido denominado una zona de valor de conservación, ¿ya? Sobre todo por el pingüino de Humboldt, que se estima que el 80% de la población de este pingüino vive en este archipiélago. Entonces, a pocos kilómetros de ahí van a construir este terminal que va a sacar estos productos mineros. Entonces, esa combinación es bien peligrosa, alegan varios grupos ecologistas. Bueno, conversemos también con Pedro Silvania en torno a la definición de nuestro país en el modelo de desarrollo, en que estas cosas han ocurrido durante años y al parecer van a seguir ocurriendo. No hay otro lugar en donde se puedan construir, es la forma en la cual se maneja este tipo de situaciones, con estas votaciones que antes eran mucho más cerradas, hoy están también en el escrutinio público. ¿Cómo lo hacemos para convivir con estos temas, Pedro? Es una situación compleja, el desarrollo, pero también la sustentabilidad y el cuidado del medio ambiente. Sí, absolutamente. De hecho, en la región de Ñuble, que se creó hace 3 años, hubo un proyecto no similar a Dominga, pero que generó bastante ruido, que fue la construcción, ¿cierto?, la instalación de 12 centros de producción que estaban proyectados en toda la costa de la región de Ñuble, en Cosquecura particularmente, y Trehuaco y Coelemu, ya en la zona costera. Y hubo un ruido muy grande, ¿cierto? Se movilizaron la comuna ribereña, turistas, expertos, y fue el primer proyecto de gran magnitud que tuvo que ser votado a nivel regional, ¿cierto?, para ver si se aprobaba ambientalmente o no. Y ese proyecto fue rechazado, ¿ya? Pocos se imaginaron que podría pasar algo así, pero fue rechazado. Y desde ahí se generó un debate, al menos en nuestro territorio, de cómo queríamos construir esta nueva región, ¿ya? Y el tema medioambiental y la sustentabilidad ha sido un eje fundamental en pensar, ¿cierto?, cómo queremos Ñuble de cara al futuro. Yo creo que ese debate que se está dando aquí a nivel regional también se genera en Concepción, se genera en Biobío y se genera a nivel nacional, hoy más que nunca. De hecho, acabamos de hablar de la convencional constituyente. Uno de los temas claves que hay que resolver en esa nueva constitución es cómo vamos a hacer
desarrollo económico con el respeto al medio ambiente. Más aún, considerando que acabamos de recibir un informe, ¿cierto?, a nivel internacional, en que el planeta está en un punto casi sin retorno en el tema del calentamiento global, del clima. Entonces hay muchos temas que se están confluyendo. Creo que, y eso hace aún más relevante lo que va a pasar con Dominga, en ese sentido, donde aparentemente se trata de un proyecto que está incorporando mucha tecnología a sus procesos, pero finalmente, me acuerdo lo que tú dices, ¿queremos este modelo de desarrollo o tenemos que optar como país hacia otro, evidentemente mucho más sustentable, que siguió, por ejemplo, países como Costa Rica, ¿cierto? Costa Rica que definió como país irse por otro modelo de desarrollo bastante más amigable con el medio ambiente. Bueno, Dominga es un emblema en este sentido, vamos a ver qué pasa de aquí a los próximos meses. Sí, nos quedan 2 minutitos, Silvanio, por favor, para tu opinión. Está el puente industrial, por ejemplo, también acá en el Gran Concepción, que ha generado polémica por el humedal Los Batros, por los horticultores de San Pedro, en este lado también del río, en la comuna de Hualpén. Y como yo decía, habitualmente o esporádicamente aparecen este tipo de proyectos que generan todas estas cosas. Así es. De hecho, hay un acrónimo que se utiliza en Estados Unidos, NIMBY, que significa Not in my backyard, no en mi patio trasero. Todos queremos una cárcel, o al menos todos, o la mayoría pensamos que es necesario que existan las cárceles. Un vertedero. Pero nadie quiere una cárcel cerca de su casa. Todos reconocen que es necesario que existan estaciones de bombero, pero difícilmente alguien quiere vivir enfrente, ao lado o detrás de uma estação de bombeiro, por el ruído, etc. Hospitales, etc., etc. Es decir, no en mi patio trasero. Es complicadísimo el tema, porque el modelo de desarrollo que tenemos y que apuntamos requiere determinados sacrificios. El problema es dónde se realizan estes sacrifícios, que é o caso de Dominga. Acá tuvimos um grande debate ao início do ano 2000, 99, por aí, quando eu estava chegando a Chile, no ano 2000, com o caso Ralco, ¿se acuerda? Da hidroelétrica de Ralco, onde intervino diretamente o entonces presidente Ricardo Lagos. Então, o tema é complicadíssimo. Todos queremos enchufar nuestro celular y cargarlo en forma muy rápida. Pero si hablamos de generadoras de energía eléctrica, ¿a dónde vamos a instalar? ¿Qué tipo vamos a instalar? Hay un gran debate ahí. Y no en mi patio trasero es siempre el discurso común y corriente. Sí, y sumarle a eso que da la sensación, ¿cierto?, que estos proyectos son solamente para algunos, que se llenan los bolsillos algunas personas, enriquecen a algunos a costa de los recursos y de todos nosotros. Así que, bueno, vamos a seguir sin duda conversando de estas temáticas. Se nos pasó súper rápido este bloque, estamos listos para hacer una pausa comercial. Quiero agradecerle a Silvanio Mariani, editor general de Diario Concepción. Gracias, Silvanio, por habernos acompañado. Gracias por la invitación, ha sido un privilegio como siempre. Un gusto, Sebastián, Pedro, un abrazo y a todos que nos ven por TVO. Gracias, Galo. En diarioconcepción.cl pueden encontrar las noticias de ese medio UDEC. Muchas gracias, Pedro Vicario, editor general de La Discusión allá en Ñuble. No, muchas gracias por la invitación y por dar visibilidad también a esta región hermana de Biobío. Por supuesto, en ladiscusión.cl los contenidos de ese medio UDEC y también en la 94.7 FM, donde están escuchando precisamente este programa. Y Sebastián Enríquez, de Noticias UDEC, muchas gracias también. Primer capítulo, ¿qué tal? ¿Todo bien? Sí, todo bien, todo bien. Un gusto participar con ustedes acá en esta conversación, un honor, la verdad. Poco tiempo, para nosotros también el honor. Gracias, Sebastián, que esté muy bien. Y nosotros nos vamos a una pausa comercial. A la vuelta seguimos hablando de temáticas relevantes, la del medio ambiente, la del calentamiento global, la del código de aguas. Nos interesa mucho ese tema. Lo vamos a resolver con una especialista de la UDEC y además con 2 de nuestros compañeros y compañeras. Ya volvemos. Me llamo Juan Marcelo Montero, trabajo en la Facultad de Farmacia, llevo 18 años. Somos personal de apoyo de los académicos de acá del departamento. Mi señora igual trabaja acá en la universidad, trabaja en geología. Con mi señora trabajando acá, los protocolos los estábamos usando bien.
pero había una posibilidad de que se podía contagiar porque yo tengo, bueno, en mi casa somos 3, pero mi hijo menor se traslada en bus, entonces había una posibilidad que podía pasar ahí. Claro, pasó. Para mí fue duro, difícil, doloroso. Me fue tomando de los músculos hasta llegar a la parte torácica y llegar casi ya sin respiración. Pero gracias a Dios pasamos esa situación difícil y pudimos sortear el COVID y ahora estamos acá. Me he sentido apoyado por el departamento, por la facultad en sí, los profesores y la universidad también, sí, han estado apoyándome en todo momento. Bueno, nosotros tenemos que ponerlo a la par con los profesores, que ellos son los que llevan el mayor peso de esto, porque ellos están trabajando a tiempo completo para la comunidad y nosotros tenemos que estar a la par con ellos, así que contento también con eso. Aportar es bueno para la comunidad. Más que nada desinfectar todos los espacios comunes, hacer sanitización en todo lo que es plataforma, cubierta, superficie, porque la verdad las cosas es que dentro de lo que se espera es poder abrazar a nuestros seres queridos. Hay mucha gente que no ve tal vez en 1 o 2 años que no han visto a sus papás, a sus abuelos, y el poder abrazarlo y poder decirle te quiero es importante. A las 9 de la mañana comenzamos nuestra programación con Tu Matinal, siempre juntos. Título de Tu Matinal, siempre juntos. Luego, a las 11 de la mañana, informaciones, despachos, contactos en vivo y en directo. Todo lo que debes saber en la edición de mediodía de TV Noticias. A las 14:30 horas nos encontramos en la comunidad del contenido. La comunidad del contenido este día de marzo también lo dentro de una rutina. Directora ejecutiva de Incuba. Y para cerrar, un resumen informativo en TVU Noticias, edición central a las 20 horas. Hasta mañana. TVU Noticias, informando a la región del Biobío. Ya estamos de regreso a través de las pantallas de TVU y también en el dial de la Radio Universidad de Concepción y la radio La Discusión. 95.1 FM acá en Concepción, 94.7 FM en Chillán y también a través de sus sitios web radioudec.cl y ladiscusión.cl. Vamos a saludar a quienes estarán con nosotros en este bloque. Comienzo por nuestra invitada, la doctora en Derecho de la Universidad de Concepción, Verónica Delgado. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Verónica? Gracias por aceptar la invitación de Medios UDEC. No, gracias a ustedes por la invitación y un saludo a todos los que están en el estudio y a nuestros auditores. Bueno, muchísimas gracias. Líneas de investigación de uso eficiente del agua en agricultura y minería, gobernanza del agua, servicios ecosistémicos, sustentabilidad. Hay varias materias en las cuales esperamos, ¿cierto?, sacarle mucho provecho a nuestra invitada para poder todos aprender, ¿cierto?, y seguir con esta discusión que está muy interesante en torno al desarrollo de nuestro país. Karen Candia, directora de la radio UDEC, también nos acompaña. Karen, ¿cómo te va? Bienvenida. Hola Galo, muy buenas tardes a ti, a quienes nos acompañan por supuesto, y un gusto poder estar aquí para hablar de temas tan relevantes como lo que vamos a conversar a continuación. Y saludo también a Hugo Varela, director de prensa de TVU. Gracias, Hugo, también por acompañarnos. ¿Cómo estás? Hola Edgardo, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Te saludo a ti, a Verónica, nuestra invitada, y también a Karen. Aquí estamos listos y dispuestos para hablar de este tema tal vez el más importante hoy por hoy, ¿eh?
Claro que sí, es un tema importantísimo como medio de la Universidad de Concepción o como medio SUDEC. Queremos darle también esa trascendencia y es muy importante que ustedes se conecten con estas temáticas que son de importancia de todo el mundo. Abro la palabra inmediatamente. Karen, por favor, esta semana conocimos el informe de la ONU sobre cambio climático, bien alarmante. Está la doctora Verónica Delgado para conversar con nosotros. Por supuesto. Buenas tardes, Verónica, gracias por acompañarnos y ciertamente queremos aprovechar tu experiencia para hablar también de un tema muy importante y relacionado a propósito de lo que del informe que conocimos esta semana, ya lo mencionaba Galo, el informe de la ONU, Cambio Climático, precisamente donde se habla de lo crítica que está la situación actualmente, pero además recordemos que en nuestro país se está discutiendo esta reforma al Código de Aguas, esta tan esperada reforma al Código de Aguas. Entonces, en ese mismo contexto, ya que tú vienes del área del derecho, quisiera si pudieras contextualizar a quienes nos ven y escuchan muy brevemente cuáles son los puntos claves que se considera en esta nueva reforma al Código de Aguas y saber sobre todo, ¿es suficiente a la luz de todo lo que hemos estado viendo y las informaciones científicas que hemos estado conociendo en los últimos días? No es suficiente, pero es un paso importante. Creo que la reforma al Código del Agua, que nos ha costado tantos años en el Congreso Nacional, es un avance muy importante porque, no suficiente, pero importante porque robustece la labor de la DGA en el materia del control y los requisitos y exigencias que debe imponer a la hora de otorgar un derecho de aprovechamiento de aguas, pero especialmente porque habría un cambio en, primero, destacar que el agua es un bien nacional de uso público, que ya lo sabemos, ya estaba en el código, ya estaba en el Código de Aguas, pero que ahora, con las normas que se introducen, hay una coherencia en que sea un bien nacional de uso público y que el Estado tenga más herramientas para tutelar que se mantenga como un bien común y que si bien hay personas que pueden aprovechar de manera privada y exclusiva este bien común, lo sean siempre sin perjudicar a derechos humanos, como el derecho humano al agua que se reconoce en la reforma, y por supuesto a los usos que tienen que ver con la conservación de los ecosistemas, porque bueno, con todos los conflictos que hemos tenido, es obvio que queramos avanzar en el derecho humano al agua y que no ocurra nunca más lo que está sucediendo en Petorca, pero a veces perdemos el norte en que si no dejamos agua para los ecosistemas y se secan los ríos en Petorca o se seca la laguna Culeo o se nos secan nuestros humedales, no vamos a tener agua ni siquiera para los usos básicos. Doctora, pero una pregunta puntual. ¿De quién es el agua hoy en Chile? ¿Podemos decir que es de todos los chilenos y las chilenas? O sea, en estricto rigor, legalmente, claro, así lo dice el Código Civil y lo dice el Código del Agua, que es un bien nacional de uso público, pero lo que escribes con la mano lo borras con el codo, cuando en la Constitución reconoces en la única norma que se refiere al agua en esta Constitución del 80, de hace 40 años, es asegurar la propiedad del agua. Entonces, si tú dices el agua es de toda la nación o del pueblo, pero puedo otorgar un derecho de agua o una especie de concesión a un privado para que lo use de manera exclusiva y te garantizo la propiedad, que nadie te la puede afectar o limitar, porque si no hay que expropiarte. Y luego vemos que en la práctica, si bien la Constitución dice que tú puedes imponer limitaciones a estos derechos o concesiones, y revisamos el elenco y no existen esas limitaciones y se da el derecho de agua a perpetuidad, eso de darlo a perpetuidad, que entre en tu patrimonio, en tu herencia, que lo hipoteques, que lo enajenes, que lo arriendes, transforma y borra lo que tú escribiste con la mano al agua como un bien privado. Lo transformas en un bien privado, un commodity común y corriente, una casa, un auto. Entonces, una cosa es lo que dice la ley y otra cosa es lo que ha pasado en la práctica. Claro. Y por ello muchos expertos, especialistas, aseveran responsablemente en Chile que en términos prácticos el agua está privatizada. A mí me gustaría, si Verónica con su experiencia, porque lo que motiva esta entrevista es
el informe de la ONU por cambio climático, digamos, que da cuenta de una situación extremadamente grave. Que Verónica pudiera eventualmente, con su experiencia, calificar la situación que estamos viviendo. Ayer supimos de, no sé, el cierre Valle Las Trancas, porque hay poquísima nieve, un 80% menos de nieve ha caído este invierno. Tenemos un 50% de déficit de agua caída aquí en la región del Biobío. Yo sé que para el centro norte es peor la situación, digamos. Y yo tengo la sensación que vamos a escuchar probablemente a Ricardo Barra, tengo entendido, pero tengo la sensación que estamos casi en un punto de no retorno. Y la sensación que tengo es que esto va a ir agravándose cada vez más. Desde ese punto de vista, bueno, a ver si le puede colocar un adjetivo a la situación, Verónica, y segundo, saber si nos estamos haciendo cargo en la ley del factor cambio climático. Porque si esta situación se va a ir agravando, yo siento que las empresas no proyectan con cambio climático tal vez, no, porque, y proyectar con cambio climático es proyectar cada vez menos agua, cada vez más complicado, implementar sistemas que permitan recuperar el agua que se utiliza en la empresa, que creo que no existe en Chile todavía. Entonces, ¿cómo es la situación? Y si nos estamos haciendo cargo del efecto cambio climático en la ley. Mira, a la luz de la evidencia científica, porque yo soy abogada, pero a la luz de la evidencia científica creo que la situación es casi irreversible. Y lo estoy diciendo con responsabilidad. Yo creo que no estamos tomando esto de la manera seria como lo deberíamos tomar. ¿Y qué decir de la ley? O sea, el Código de Aguas actual obviamente está dictado 40 años atrás junto con la Constitución, donde llovía y teníamos otra situación y por lo tanto no está preparado. La reforma avanza, pero tampoco es un cambio sustancial, porque todavía tenemos muchos problemas para imponer limitaciones a los dueños de los derechos de agua, que van a tener que entender que si hay menos agua tiene que haber una solidaridad colectiva y tener limitaciones y ajustar las cantidades de agua a distribuir y la calidad de agua, el caudal que tenemos que mantener en los ríos para que sigan diluyendo todas las contaminaciones con descargas que las mismas empresas evaden. Ahora, en cuanto a cómo está el sector empresarial realmente está improvisando, no está asumiendo responsablemente lo que ya la evidencia científica les decía hace mucho tiempo. La ley del ambiente no exige, por ejemplo, la consideración del cambio climático en el sistema de evaluación de impacto ambiental, y entonces tú evalúas un embalse, evalúas un puente y evalúas toda la infraestructura que tenemos, o en la evaluación ambiental estratégica, el crecimiento de las ciudades, considerando las lluvias de hace 100 años atrás, las lluvias de 40 años atrás, pero no consideramos las proyecciones de las no lluvias que vamos a tener, de la no nieve que vamos a tener, de que se nos van a secar los humedales, y eso es un gran error. Está en el proyecto de ley de cambio climático que terminó su primer trámite constitucional. Se incluye la variable cambio climático en el sistema de evaluación de impacto ambiental, en la evaluación ambiental estratégica, y además se crean los planes estratégicos de recursos hídricos por cuenca, considerando proyecciones al 2050 del agua que cada cuenca va a tener en calidad y en cantidad y en calidad, pero todavía es un proyecto de ley y todo se demora demasiado, y cuando el sistema de evaluación de impacto ambiental ha intentado exigir esto que para todos es como de sentido común en el sistema de evaluación de impacto ambiental, hay empresas que han reclamado administrativa y judicialmente. Entonces, si tú te estás negando a la evidencia científica y no quieres hacer esas proyecciones a futuro, ni siquiera para proteger las grandes industrias que vas a construir de los desastres naturales que van a venir, entonces yo creo que nos ha faltado visión desde el Estado, visión desde el sector empresarial y visión también quizás de todos aquellos que podemos aportar y que no hemos sabido quizás llegar a la gente a través de la academia con un lenguaje más simple, que es lo que estamos intentando hacer, por ejemplo, desde el programa de la Universidad de Concepción, Derecho, Ambiente y Cambio Climático, en que estamos informando de todos los proyectos de ley semanalmente para que todos estemos informados y podamos participar adecuadamente en las decisiones que democráticamente tenemos que tomar. Y que decir
decir de la ¿Doctora? Constitución. Claro que sí. Estamos con la doctora Verónica Delgado hablando sobre gobernanza del agua, sobre este informe también de la ONU, que bueno, lo hemos mencionado, pero no hemos ido al detalle. Tenemos, como anunciaba Hugo, la palabra de Ricardo Barra, director del Centro EULA de la Universidad de Concepción. En un minuto, doctora, en un minuto, Hugo, Karen, el profesor Ricardo Barra nos explica, ¿cierto?, lo que dice este informe y la alerta que hay sobre el mundo. Primero, que el cambio climático es el resultado de la acción humana sobre el sistema climático global. En segundo lugar, el cambio climático se ha ido intensificando más allá de lo previsto por los modelos climáticos elaborados desde hace ya más de 2 décadas y por lo tanto que se hace necesario actuar en forma urgente. El secretario general de Naciones Unidas, don Antonio Guterres, indicó que estamos en un código rojo, es decir, en una zona en la cual hay que actuar en forma urgente. La conclusión que sacamos nosotros es que hay que ser mucho más ambicioso, hay que ocuparse más que preocuparse, y esta acción quizás es la acción que va a permitir que la humanidad sobreviva en el planeta Tierra en las próximas generaciones. Ahí estaba la palabra del doctor Barra, increíble, tremendo mensaje, súper potente lo que está diciendo, apocalíptico. Pensamos que a lo mejor ocurría en películas, lo estamos viviendo ahora, crecimos también con esto, Karen, Hugo, escuchando del planeta, ¿cierto?, del calentamiento global, del cambio climático. Hoy hace rato que es una realidad. Efectivamente, y a propósito de lo mismo, el profesor Barra señala algo clave, que es urgente. Lo señalaba el informe de la ONU, lo comentaba también Verónica, hay que actuar de manera urgente y lamentablemente las leyes al parecer no avanzan a la velocidad que uno quisiera para precisamente tomar los resguardos necesarios en un contexto como este de un cambio climático acelerado. Desde ese punto de vista, Verónica, y pensando que además estamos justo en un proceso clave para nuestro país de la redacción de esta nueva Constitución, en ese mismo texto, ¿qué forma o qué conceptos tú crees que tienen que ser claves para poder resguardar nuestro país, nuestro entorno, tanto de las consecuencias del cambio climático y una de ellas que ya estamos viendo, una de las más graves para nuestro país, la sequía y el agua? Y las inundaciones que vendrán. Mira, lo que quiero como destacar es que aparte de la discusión constitucional no tenemos que perder de vista que Chile asumió compromisos internacionales en torno al Acuerdo de París y el cambio climático. Nosotros presentamos nuestras NDC, nuestros compromisos internacionales que van a tener que cumplirlo los gobiernos que vendrán, donde hay compromisos interesantes, algunos no tan ambiciosos, pero tenemos que descarbonizar al país y avanzar sobre todo en soluciones basadas en la naturaleza, protegiendo nuestros ecosistemas, los glaciares, los humedales, repensar, por supuesto, el ordenamiento del paisaje con las plantaciones, etc. En nuestra Constitución, fíjate que es importante ver cómo han avanzado las constituciones en estos 40 años. Nosotros en el programa DAC revisamos desde la Universidad de Concepción 130 constituciones del mundo y es impresionante. Primero, que el gran paraguas para proteger el agua es el medio ambiente. O sea, las normas que tú dictes en medio ambiente tienen que ser lo suficientemente, por supuesto, amplias y ambiciosas para que también cobijemos al agua, no como ahora, que está como el ambiente por un lado y el agua está con el derecho de propiedad del agua. Eso no. El paraguas de la protección del agua tienen que ser ambiciosas normas sobre medio ambiente y no anclándonos como ahora en el derecho que tenemos a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Hay fórmulas más modernas, pero lo importante son los deberes. Los deberes del Estado, que hoy día la Constitución de Chile son muy limitados a preservar la naturaleza, no dice ni siquiera preservar el medio ambiente, la pura naturaleza, y no establece deberes para los privados, para las personas naturales y las empresas. En cambio, en constituciones modernas, latinoamericanas, europeas, OECD, con buen desempeño ambiental, el listado de los deberes crece. Y eso es muy importante. A mí, sobre todo, me gusta la Constitución, por ejemplo, de Portugal o francesa, que establecen la obligación del Estado de integrar la variable ambiental, es un deber, de integrar la protección ambiental en todas las políticas públicas, porque esto de proteger el medio ambiente no es del Ministerio del Medio Ambiente nomás, es de la política forestal, de la política hídrica, de la política energética, qué decir de la política minera, porque si solamente nos quedamos en el Ministerio del Medio Ambiente lo aplastan en 3 minutos los otros ministerios con sus leyes especiales que priman por sobre las leyes
generales. Entonces la Constitución tiene que avanzar en deberes del Estado y deberes de los privados. Tiene que, por supuesto, reconocer el derecho humano al agua, pero a mí me gusta la técnica de los usos prioritarios que teníamos antes en los códigos, que ahora yo creo debe elevarse a nivel constitucional después que fueron derogados en el Código del 80, donde dice, si falta el agua o durante el ejercicio de los derechos de agua, si falta primero a las personas, segundo a los ecosistemas y en tercer lugar a los usos productivos. Incluso en países más descentralizados, cada cuenca decide dentro de los usos productivos qué prioriza y a quién le va a dar el agua. Esa es otra dimensión de la descentralización. Tenemos que preocuparnos, por supuesto, de que los impuestos sean verdes y el recaudado pueda quedar en las regiones, que las decisiones las tomemos con un ordenamiento territorial vinculante y con gestión de cuenca. Yo creo que dicen todos, la Constitución no tiene que ser tan detallista, pero yo creo que las circunstancias obligan a que pongamos ciertos mínimos en la Constitución que aseguren que avancemos, porque estamos esperando la descentralización, el ordenamiento territorial vinculante de la zona rural y la gestión integrada de cuencas desde el año 90. Entonces, como esto no resulta, yo aconsejo ahora ponerlo en la Constitución mediante fórmulas flexibles, para que las generaciones futuras no tengan el problema que tenemos nosotros, de que quedó una Constitución anquilosada que cuesta moverla. Entonces, con fórmulas adaptables, yo creo que es importante. Yo creo que efectivamente el tema de concepto de gestión de cuenca debería estar, porque involucra a todo, a toda la cuenca, y es un concepto, voy a decir, nuevo para nosotros como periodistas, digamos, pero que los científicos vienen hace muchísimo rato hablando de la gestión de cuenca. Mira, yo voy a hacer un pequeño recuerdo. Cuando eras chico me acuerdo que hablaban de que las próximas guerras iban a ser por el agua, y yo veía eso tan lejano. Fíjate que es ahora, ya llegó. El oro azul. Bueno, ya eso ya llegó. ¿Sabes qué? Estuve buscando datos, 220 mil millones de pesos gastamos en llevar agua potable a personas que no la tienen. Y aquí nosotros en Valle Nonguén falta agua a gente, y estamos al lado del río Biobío. No hemos podido solucionar el problema ahora con la cantidad de agua que tenemos. Imagínate lo que va a pasar a posteriori. ¿Se quería llevar agua al norte desde el río Biobío? Bueno, hay proyectos de carretera hídrica que pretenden sacar agua de aquí y al norte. No sé qué pasa con eso. En fin, ¿eres pesimista, Verónica, o eres optimista con respecto a este tema? Si no hemos podido solucionar el problema ahora gastando miles de millones, es como el arriendo de una casa. En vez de comprar una casa, arrienda. Plata perdida. Sí, mira, yo soy optimista dentro de lo que mi experiencia como académica y profesional me ha demostrado todos estos años, que ha sido todo muy lento. Pero soy optimista, fíjate, por el proceso constitucional, porque he visto cómo desde el estallido social y sobre todo en estos primeros meses de la elección de quienes van a redactar la Constitución, hubo una notoria tendencia, y todas las encuestas, aunque no hay que creerlas mucho, pero todas las encuestas que hemos visto de los temas priorizados por la gente son los temas ambientales y del agua, y hay un consenso. Yo siempre hablo de los 2/3 por el agua, y creo que a nadie se le ocurriría hoy día, por ejemplo, no consagrar el derecho humano al agua en la nueva Constitución. Pero hay que implementar las cosas rápido. Claro, hay que esperar la Constitución en 2 años más, pero yo creo que podemos avanzar, y pese a que nuestros gobernadores regionales no tienen todas las atribuciones que deberían tener, y que esperamos mejorar mediante leyes cortas, yo creo en una gestión de estos gobernadores sin leyes. Creo en la gestión de cuenca, por ejemplo, que lo podemos lograr sin ley, a través de acuerdos entre todos los actores de la cuenca, que a veces van a corresponder a 2 o 3 regiones inclusive, pero creo que la figura de todo gobernador aquí puede ser un aporte importante para que se escuche la gestión de la cuenca, no solo a quienes tienen derechos de agua como hoy, sino a todos los usuarios. En los otros países donde hay gestión integrada de cuenca, las decisiones los toman los organismos de cuenca, donde hay representación del Estado, que hoy día no ocurre en Chile porque la DGA prácticamente no toma ninguna decisión en este sistema de autogestión privada que tenemos de las organizaciones de usuarios. Tienen representación los dueños de agua, además del Estado, están los que tienen derechos de agua, pero están todos los otros usuarios del agua, los sin derechos, los sin voz. Y así se toman las decisiones mediante cláusulas democráticas,
No como ocurre hoy día en que informes internacionales han dicho que las organizaciones de usuarios incluyen solo a quienes tienen derecho, no toman las decisiones de manera democrática, y qué decir de cómo incorporar, por ejemplo, las comunidades de aguas subterráneas en Chile, que no están constituidas, no tienen voz, no hay ningún interés en que ellas se constituyan, y menos aún que el Estado pueda imponer algo a los privados. Entonces, eso tiene que cambiar, y yo creo que a pesar de que nos vamos a demorar en los cambios legales, o que los cambios que se van a aprobar en la reforma al Código del Agua, por ejemplo, que los derechos de agua van a durar 30 años, van a poder ser revocables, se van a poder caducar, esto en general va a costar un poco implementarlo, y yo en realidad hago un llamado a que esto es tan urgente que todos pongamos un poco de nuestra parte, sobre todo a los que conviven en los territorios realizando actividades productivas al lado de las comunidades que no tienen agua y de ecosistemas valiosos que no solo capturan carbono como nuestros humedales, sino que además mejora la calidad del agua, baja la temperatura del planeta, para que tengamos acuerdos regionales, acuerdos en las cuencas, trabajemos todos. La Universidad de Concepción siempre ha ayudado a aquello para que, a pesar de que no tengamos ley o constitución todavía, seamos capaces, seamos responsables y razonables, y avancemos en protección. Muy bien, se nos acabó el tiempo lamentablemente. Le queremos agradecer a la doctora en Derecho de la Universidad de Concepción, Verónica Delgado, que nos ha acompañado en este medio SUDEC. Muchas gracias, doctora, por haber estado en esta jornada con nosotros. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, y muchas gracias a todos. Muchas gracias también a Karen Candia, directora de la Radio Universidad de Concepción. Muchas gracias, Galo, y esperamos seguir conversando futuro también sobre estos temas, porque los medios de comunicación también tenemos una responsabilidad clave en poner ciertamente en la discusión pública estas materias que ya vemos son tan urgentes en estos momentos. Absolutamente. Muchas gracias también a Hugo Varela, director de prensa de TVU. No, gracias por la oportunidad. Seguramente no va a ser la última vez que hablemos de este tema. Tengo la certeza de eso. Que esté muy bien. Gracias. Así estamos despidiendo el programa del día de hoy, agradecidos porque nos hayan acompañado, a la gente también que está viendo esta retransmisión, a quienes están escuchando a través de la radio UDEC y la radio Universidad de Concepción, y la radio La Discusión, sí, radio UDEC y la UDEC de Concepción, es lo mismo. Y por supuesto a todos quienes comparten a través de nuestras redes sociales. Será hasta la próxima. Muchas gracias. TVU, Televisión de la Universidad de Concepción, presentó Medios UDEC.